ahora sí, para terminar de amargar el lunes, está Mariano Vázquez. Muchas gracias, soy el portador de buenas noticias. Viniste con muy pocas buenas noticias este año. Así fue el año internacional. No culpen al mensajero, es como culpar al... Es el mundo el que está yendo hacia un lugar muy oscuro. ¿Qué pasó este fin de semana? Ayer particularmente. Bueno, segunda vuelta en Chile y lo previsible ocurrió. José Antonio Kast, del Partido Republicano, obtuvo la presidencia de Chile, gobernará por 4 años, le ganó a Janet Jara, candidato oficialista, por 58% a 42%. Una cifra holgada. Contundente, digamos, fue realmente un cambio. No fue un 3%, ya no me acuerdo cuánto fue la diferencia entre Milei y Massa, pero 11%. Había sido bastante también. Las derechas están arrasando de esa forma. Sí, pero uno podría decir que en el caso de Argentina, después de un gobierno muy malo, de una inflación incapaz de controlarla, con un candidato, con un presidente que no estaba ejerciendo la presidencia, con un candidato peronista que ejercía el Ministerio de Economía, o sea que la economía iba mal. En la práctica ejercía la presidencia y prácticamente hizo campaña solo, porque y llegar a segunda vuelta fue un hito, me parece. En este caso, lo que hubo en Chile fue, además de una cuestión que viene dándose hace mucho tiempo, que es la alternancia. Desde 2010, hace 15 años que Chile viene alternando un candidato progresista con una derecha, uno progresista con una derecha, es decir, llegamos al 6º presidente en ese rum. La diferencia es que en este caso estamos hablando de un candidato, José Antonio Kast, cuyo padre, Michael Kast, alemán, fue parte del partido nazi en Alemania. Tras la caída del Tercer Reich se huyeron hacia Chile y ahí se convirtieron en acérrimos pinochetistas. Entonces es una vuelta, además de la extrema derecha, es una vuelta del pinochetismo, además una persona que entre su vocación política está dentro del artefacto internacional conservador de Trump, también la Fundación Disenso del partido ultraderechista Vox de España, y además es un ultraconservador católico, en contra del derecho al aborto, en contra de la salud sexual integral, en contra de los anticonceptivos, en contra de las disidencias, y llegó con un discurso también muy habitual ahora en América Latina, que es el discurso de la mano dura, el discurso de la inseguridad, que hay que combatir la inseguridad, que es producto de la inmigración descontrolada. Es decir, estamos combo. Acusando con el dedo cual meme de Spider-Man a todos los latinoamericanos. Y más o menos, bueno, el discurso Bukele llegó para quedarse, lamentablemente, y eso marca también un signo de esta época. Es muy extraño que todos sepamos quién es el presidente del país más pequeño de América Latina, y no por menospreciarlo, sino por una cuestión de cercanía geográfica. Es mucho más lógico que un argentino, un chileno, un uruguayo, en fin, un sudamericano se relacione con su subcontinente, que se vincule con Centroamérica, que tiene además características, al igual que México, más vinculadas a las políticas de seguridad que impone Estados Unidos. Entonces es un poco ilógico, pero lo más probable es que ahora todos sepan quién es el presidente de El Salvador y no sepan quién es el presidente de Uruguay o de Paraguay, lo que muestra también el rol de las redes digitales y de los medios masivos de comunicación y del intento de instalar una agenda de inseguridad y criminalidad que en Centroamérica tiene una característica y en el Cono Sur tiene otra, digamos. Argentina, Chile tienen números de homicidios que son los más bajos de la región, más bajos que Estados Unidos incluso. Pero entonces igual se instala esa agenda, como si hubiera una crisis securitaria que no existe. Entonces, bueno, es un problema, ¿no? Sociedades enojadas, sociedades regidas por el miedo, por la invisibilidad del otro. Así que en esa estamos. Pienso en esto. Buenas noticias, ¿no?
paz, orden y justicia, ¿no? Como... y familia, ¿no? Te faltó... Faltó familia, abajo los el LGBTQ+. Por supuesto, claro. Faltó decir algo woke, ¿no? La palabra woke en algún momento del discurso. Creo que no la... a diferencia... Eso es un discurso muy del el discurso de los libertarados. En este caso, Katz es un conservador más tradicional, ¿no? No utiliza esos términos, eso es un poco más de Kaiser, que es el candidato que quería emular a Milei en Chile, sobre el discurso woke. Pero tiene una relación Katz con Trump, digo, la va a tener. Sí, con Trump, sí, por supuesto. Pasa que digo que no tiene, él discursivamente no tiene esa forma de... Es más cuadrado, digo, más es más conservador, e incluso sí esto sí me gustaría resaltarlo, es decir, hubo una serie de cosas que nosotros no vivimos en Argentina con el triunfo de Milei, ni con las últimas elecciones, es decir, hubo una cuestión de Janet Jara, la candidata del Partido Comunista oficialista, cuando oficializó el resultado, ella se acerca al búnker donde estaba Katz a felicitarlo. Hay una foto conjunta en la cual están las dos sentados hablando, y en el centro de campaña de Katz, cuando la gente empieza a buchearla, a Janet Jara, él la detiene y dice que habla de la tolerancia, de que hay que gobernar para unos y para otros, es decir, hay una cuestión también, es el sistema chinero ha generado una serie de cuestiones institucionales que parece que tal vez hagan que un candidato extremista modere ciertas formas. En ese sentido, si uno observa, es como lo que no puede observar en Argentina, que es que el perdedor felicite al ganador y que el ganador acepte, y no pasa. Y la otra cuestión que también ocurrió es que el presidente, y fue transmitido en vivo, el presidente llamó por teléfono al presidente electo, es decir, Boric, llamó a Katz y dialogaron durante 5 minutos y medio, transmitido en cadena nacional, hablando sobre el tema de la transición. Es decir, yo lo que digo es, Katz va a gozar de la institucionalidad que él, como pinochetista, no ha respetado, porque él no va a recibir un golpe de Estado, la moneda no va a ser bombardeada como hizo su ídolo Pinochet contra Salvador Allende, y eso también estamos asistiendo, ¿no? Candidatos que no creen en la democracia triunfando la democracia. Recordemos a Milei en campaña, que jamás pudo decir si creía en la democracia. Cuando en entrevistas le preguntaban, ¿usted cree en la democracia, en el Estado de Derecho? Él daba vueltas, ¿no? Y Katz sí. Katz sí. Bien. O sea, es como... Yo creo que la institucionalidad lo encorseta. En ese sentido, por eso digo que tal vez los gestos son diferentes a los libertarios. Claro. Es decir, este conservadurismo que, digamos, guarda ciertas formas institucionales. Sí, y que en definitiva, no va a pensamos, ¿no? Estoy haciendo futurología. Supongamos que esta alternancia se sigue dando y en 4 años Katz pierde. No va a decir hubo fraude, por ejemplo. No tiene pinta de ser ese tipo de... Pensemos que Katz ganó, es la tercera vez que se presenta. Bien. Y en la anterior, en la que gana Boric, a la segunda vuelta va Katz. Y pierde. Y nunca también fue un poco folgado, también fueron por 11 puntos. Y es muy improbable. Lo que sí hay que resaltar es que se volvió a votar de forma obligatoria en Chile y con empadronamiento automático. Chile tenía que el voto era optativo y además para votar vos te tenías que empadronar. Bien. Eso también hizo que hubiera una afluencia de votos muy importantes, y en general lo que sucede América Latina es que el votante de derecha va más a las urnas que el votante progresista, de izquierda, como querramos llamarlo, porque en general creo que el votante de izquierda tiene como, si no le gusta tanto el candidato, prefiere no ensuciarse las manos. Sí, nos ha pasado. Su alma impoluta, que el alma quede impoluta. Y pero nos ha pasado. Después se te dan vuelta, como nos pasa con Scioli. No hay que salvar, sí, claro. Uno hizo campaña por Scioli y ahora te estás queriendo cortar la mano. Bueno, pero eso el problema lo tiene el candidato. No, por supuesto, pero creo que al progre le suele pasar un poco más eso, como me voy a ensuciar las manos por un candidato que no me gusta tanto,
Entonces, bueno, no voto en blanco porque también me critican si voto en blanco. Entonces no voy a votar, que no sé qué es peor todavía, pero sí. Me gustaría destacar otra cosa. Argentina, Bolivia y Chile tienen un destino económico común muy fuerte, que es el litio, el llamado triángulo del litio. Las mayores reservas del mundo de este llamado oro blanco, que es el que sirve para las baterías de celulares, sobre todo para todas las cuestiones electrónicas, es el 60% de las reservas están acá, y Chile tiene como país las reservas más grandes del mundo. Y hoy ese triángulo que hasta hace apenas 2 años atrás estaba en manos de gobiernos progresistas, hoy Bolivia, Chile y Argentina están en manos de gobiernos conservadores o de derecha o extrema derecha. Y Trump, en el documento de seguridad nacional que acaba de salir hace un par de semanas, que es habitual, pero vuelve a sacar un nuevo corolario de la doctrina Monroe, algo que no pasaba hace mucho tiempo, y entre las cosas que hablas es sobre la influencia de Estados Unidos en zonas geográficas y en recursos de interés. Bueno, hay que estar atentos a eso, porque las últimas maniobras, asalto a un buque petrolero venezolano, amenazas de invasión a Venezuela y que después se va a venir Colombia, marcan un escenario muy fulero, y eso es bien peligroso, digamos. Está como nunca antes el continente en una situación de peligro, creo que como no se vio hace muchísimos años, pero muchísimos. Sí, pienso en dónde hay que poner foco, digo, y qué es lo que hay que escuchar respecto. No nos va a dar el tiempo. ¿Y esta va a ser tu última columna del año? ¿No me dijiste que venga el 22? Si querías. ¿Sí? Yo ya estoy pactando todo para el 22, me encanta, listo. Yo repetí, ya está, yo ya hice mi producción al aire de este programa, acaba de pactarlos todos en este momento, hermoso. Porque me gustaría que hagamos un repaso de Venezuela para ver cómo sí, porque esto es semana a semana. Y es semana a semana y hay que, nos pasa mucho. Estados Unidos asaltó mediante una operación militar un buque petrolero venezolano en aguas venezolanas, se lo choreó en un acto de piratería típico de otro siglo. Trump se vanaglorió de eso y no pasó nada. Es decir, no es que vimos a Naciones Unidas ejerciendo es decir, no hay orden internacional. Ya ni siquiera te pido un orden internacional multilateral, te pido un orden internacional cualquiera. Uno donde más o menos ciertas cosas no se pueden hacer. Es gravísimo lo que pasó y casi no hubo condenas a este acto. Es un acto de piratería, es un crimen al derecho internacional y no pasó nada. No pasó absolutamente nada. Y esto marca una cuestión que no se tiene tan en cuenta, es que todos los contratos petroleros que ahora haga PDVSA, que es la empresa estatal venezolana, van a tener cláusulas de guerra. Porque yo te voy a comprar a vos petróleo, ¿y qué hago con eso? Si me lo asaltan y no llega. Claro. Entonces eso sale más caro, PDVSA pierde capacidad de acción y la idea es golpear a Cuba. Es decir, que barcos petroleros no lleguen a Cuba y acelerar. Que está en una crisis Cuba también. Y está en una crisis energética muy fuerte con cortes muy seguidos. Todos los días hay corte de luz, hay zonas con poca luz y si encima hacen esto, digamos, esa es una maniobra. Por eso también el aceleramiento y de las terribles condiciones del bloqueo estadounidense contra Cuba, que se han multiplicado. Un ejemplo, en Cuba entraban, hasta el gobierno de Biden, entraban aproximadamente 2 cruceros norteamericanos por día a La Habana o a distintos puertos. Los gringos bajaban, consumían, imagínate, 10.000 tipos bajando, consumían, dejaban dinero. Bueno, ya eso no lo pueden hacer. Vos imaginate que es Cuba, su principal ingreso es el turismo y se lo cortan. Claro. Esa es la gravedad de la situación. Me voy a quedar con que vamos a hablar de esto el lunes que viene, pero normalmente venezolanos y venezolanas lo que acusan es, nadie está preguntándole a las personas que viven en Venezuela cómo se está viviendo todo este conflicto. Así que yo estoy en comunicación constante, así que bueno, también podemos ver de audios. De sacar a alguien, sí.
Audios, a mí me alcanzan con un par de audios. Perfecto. Me están echando Sole Vázquez. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, tocaya el apellido. Mariano Vázquez al aire de FM La Tribu. Juan Palavecino en la coordinación. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar mañana en la voz de Mati Castro. Y yo me despido. Hasta la semana que viene. Chau. Sean felices.